posiblemente del mediodía podamos ir a visitar Tres Ángeles, porque hoy día están con el rito de la cena y nosotros queríamos participar de ello. Vamos a hablar después del estudio, ¿verdad? Después de que terminemos el estudio del mediodía, vamos un poquito a coordinar si nos animamos a ir por allá en la tarde, ¿no? Bien, en esta mañana vamos a abrir las escrituras y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a abrir nuestras escrituras. ¿Quieres borrar? Vamos a sacarle el favor. Vestido que es el vestido del sábado pasado, ¿no? Yo lo voy a pasar, borrarlo nomás, yo lo voy a pasar. Allá. Borrarlo nomás, yo te voy a pasar, hermano. Bien claritos. Bien, gracias, hermano. ¿Cómo salgo de ahí? No quiero salir. Bien, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo número 6 y el versículo número 7. Vamos a dar una breve lectura a lo que nos dice, lo que nos habla Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7, bueno, el versículo 6 y el versículo 7. Vamos a dar lectura justamente a esos textos para poder un poco entender acerca del tema que vamos a este día un poco hablar. ¿Ya? Vamos un poquito a considerar un tema muy importante. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, versículos 6 al 7, encontramos justamente registrado el mensaje del primer ángel. En realidad, en el capítulo 14 de Apocalipsis encontramos el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, en el versículo número 6 y el versículo número 7, encontramos el mensaje del primer ángel. Vamos a anotarlo así. Aquí encontramos el mensaje del primer ángel. Mensaje del primer ángel. Ahora, vamos un poquito a recordar el mensaje del primer ángel. Necesitamos nosotros justamente releer este capítulo, ya que necesitamos meditar o estudiarlo. Permítanme leer, por favor. Ustedes conocen ya estos textos, pero permítanme leer el capítulo 14, el versículo 6 y el versículo 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, dice acá, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, voy a hacer una pregunta. Los que hemos estudiado ya este tema, ustedes lo saben. La pregunta es: ¿cuántas partes tiene el mensaje del primer ángel? ¿Cuántas partes tiene? Dos. ¿Cuáles serían? Temed a Dios y la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios, eso está en el versículo 7, ¿no? Y la hora de su juicio. ¿Está bien? ¿Alguien más quisiera responder? ¿Cuántas partes tiene el mensaje del primer ángel? Bueno, la primera parte de lo que el hermano, ¿cuál era tu nombre, hermanito? Roberto. Hermano Roberto ha mencionado, es cierto, tiene dos partes. Pero permítanme. Es Apocalipsis 14, 7, ¿no? 14, 6 y 7. Ahora, permítanme plantear lo siguiente. Venid a Dios, llegó la cruz, llegó la cruz. Ya, pero el mensaje del primer ángel no empieza del versículo 7, sino empieza del versículo 6. Voy a decir así. Una primera parte del mensaje del primer ángel se encuentra en Apocalipsis 14, el versículo 6, que en resumen está hablando de la palabra evangelio. Dice el evangelio eterno y la predicación del evangelio. Esa es una primera parte, hermano Roberto. Una segunda parte del mensaje del segundo ángel lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7, que está mencionando la palabra temer a Dios y darle, dice,
temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Una segunda parte se define como la palabra juicio. Entonces, ¿cuántas partes tiene el mensaje del primer ángel? Dos. Una primera parte que habla acerca del Evangelio y una segunda parte que habla acerca del juicio. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿De dónde sacamos esta conclusión nosotros? Bueno, esta conclusión, apreciados hermanos, la sacamos a la luz del estudio del santuario terrenal y su ministerio. Este conocimiento nosotros, este dato, nosotros lo sacamos a la luz del estudio del mensaje del santuario terrenal y su ministerio. Ahorita vamos a explicar un poquito esto. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando encontramos en el mensaje del primer ángel la palabra evangelio, cuando nosotros encontramos la palabra juicio, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En qué tenemos que pensar, hermana Leocadio? En que cuando dice juicio, tienes que pensar que la venida del Señor viene como ladrón. A ver, vayamos en orden. Primero, cuando el mensaje del primer ángel menciona la palabra evangelio, ¿en qué tenemos que pensar? En Cristo, en su nacimiento, engendramiento, nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Permítanme aquí para ustedes desarrollar de una manera bastante resumida el asunto del santuario terrenal y su servicio. De una manera bien resumida voy a aquí desarrollar el tema del santuario terrenal y su servicio. ¿Para qué vamos a resolver esto? Es para que ustedes puedan un poquito relacionar el mensaje del primer ángel con esto. Es decir, si ustedes no entienden el mensaje del santuario, no van a entender, es imposible que entiendan el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel está estrechamente relacionado con el santuario terrenal y su servicio, y especialmente con el santuario celestial y su ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Eso ya es un poco más adelante, ¿no es cierto? Pero vamos a usar nosotros el santuario terrenal para entender el mensaje del primer ángel. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a dibujar el santuario terrenal, propiamente dicho. Primero vamos a dibujar el santuario terrenal, propiamente dicho. Ya. Dibujamos el santuario terrenal, que es propiamente dicho. Ya. La primera parte del santuario, según el apóstol Pablo, a ver, antes voy a preguntar para que ustedes vayan haciendo trabajar sus mentes, ¿no? ¿Cuántas partes tiene el santuario? Tres partes. Terrenal y servicio diario y anual. No estoy hablando del ministerio, sino estoy hablando del santuario propiamente dicho. ¿Cuántas partes tiene el santuario propiamente dicho? Lugar santísimo y atrio. ¿Cuántas partes? Servicio diario, la juicio. Ya, aquí dice Dos, el hermano dice tres, a dos, usted dice tres. La hermana, ¿cuántas partes tiene? Dos. ¿Quién paga más que el pegamento? Si usted dice santuario, nomás habla de Sí, estoy hablando específicamente solo del santuario. Muy bien. Los dos. No, dos. Me gusta que participo porque sé que están atentos. En realidad el santuario terrenal propiamente dicho, cuando digo propiamente dicho, estoy hablando solamente del santuario, de la estructura del santuario terrenal. Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dicen las Escrituras? En el libro de Hebreos, en capítulo 9, en el versos número 2 hasta el versos 3. Anotamos acá. Hebreos, el capítulo 9, del versículo 2 al versículo 3. Notemos lo que dice en este lugar. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, ¿de qué está hablando? En la primera parte, llamada el lugar santo. ¿Cómo se llama la primera parte?
lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo, ¿por qué no decir el segundo lugar? Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, el santuario propiamente dicho tiene dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Eso dice Hebreos 2:9, 2:3, no me estoy inventando. Tiene dos partes el santuario. Ahora, ustedes saben muy bien cuáles eran los muebles. No voy a hablar de los muebles porque no es el tema. Aquí voy a solamente dibujar, ¿ya? En este lado estaba la mesa de los panes de la proposición. En este otro lado estaba el ¿cómo se llama? Altar del incienso, donde se quemaba el incienso. Y enfrente de la mesa de los panes de la proposición estaba el candelabro o candelero. Ustedes ya saben eso, no voy a repetir yo muchas veces esto. Después vamos a poner aquí en el lugar santísimo el arca del pacto, y específicamente voy a ir al punto. Dentro del arca del pacto estaba la ley de los 10 mandamientos, por la cual se llama arca del pacto. Listo. Tiene dos partes el santuario terrenal. Esto es santuario propiamente dicho. Ahora, una cosa más voy a decir. Bueno, al último le diríamos esto. Sin embargo, este santuario propiamente dicho, ¿qué tenía? Este santuario propiamente dicho tenía un atrio, tenía un patio. La Biblia le llama atrio a este patio. Este santuario terrenal tenía un atrio. Cuando ustedes van a encontrar sus textos bíblicos en el Antiguo Testamento acerca de este atrio, había un atrio. Ahora, ¿qué muebles había en el atrio? Ustedes saben muy bien. A la entrada del atrio estaba el altar del holocausto, donde se quemaban los sacrificios, los corderitos, ¿ya? Y entre la entrada del lugar santo y este altar de sacrificio estaba la fuente de agua. Aquí, en el atrio, donde se sacrificaba, ¿qué cosa? Sacrificaba los animales, sea corderos, sea cabríos, sea vaca, etc. Ustedes, no es el tema principal esto, pero quiero que ustedes entiendan que la función del atrio en este lugar es un lugar de preparación. Permítanme anotar esa parte. Es un lugar de preparación. Aquí se molía el incienso, se sacrificaba el cordero, se sacaba aceite a las aceitunas, etc. Era un lugar de preparación. En cambio, dentro cualquiera de estos dos, hablando en general, este lugar no era un lugar de preparación. Este lugar, hablando del ministerio, era un lugar de presentación, donde el sacerdote preparaba todos los medios y entraba acá adentro y presentaba los medios que había preparado en el atrio. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, es interesante notar que esto que estamos planteando en esta mañana tenemos que relacionarlo con el mensaje del primer ángel. Ahora, ¿cómo lo relacionamos? Muy sencillo. Esta obra que se hacía en el atrio, que es la obra de preparación, aquí se preparaba la ofrenda y el sacrificio, aquí se preparaba el incienso y la sangre del cordero. Esta obra de preparación es una representación de la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Entienden? Lo que se hacía en el atrio es una obra que simboliza a la obra de Cristo aquí en la tierra. Ahora, con una sola palabra, hermano Roberto, con una sola palabra, ¿cómo se llama la obra de Cristo aquí en la tierra? Con una sola palabra. Hermano Roberto. Desarrolló y presentaba al Cristo de Aún estamos aquí en el atrio. ¿Cómo se llama la obra de Cristo como hombre? O sea, ¿cómo se llama la obra de Cristo como hombre aquí en la tierra con una sola palabra? Evangelio, muy bien. ¿Se llama? ¿Qué palabra encontramos en el mensaje del primer ángel, hermano Roberto? La palabra evangelio. Entonces, cuando tú encuentras la palabra evangelio en el mensaje del primer ángel, la primera parte del mensaje del primer ángel, ¿en qué tienes que pensar si lo relacionas con esto?
bueno, con esta parte. La primera es Tienes que pensar en la obra en el atrio. Es decir, si quieres entender un poco mejor esta palabra evangelio, tienes que repasar y estudiar la obra que se hacía en el atrio del santuario terrenal. Sencillo. Ahora, en la segunda parte del mensaje del primer ángel encontramos la palabra juicio. Ahora, este juicio antiguamente también era llamado el día de la expiación o servicio anual. ¿Ya? El día del Yom Kippur, de la expiación o servicio anual. Eso se realizaba el 10 del mes séptimo. El 10 del mes séptimo. Era una vez al año. Ahora, entonces, si nosotros en el mensaje del primer ángel encontramos esta palabra juicio, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En qué tenemos que pensar? En la obra que se hace dentro del santuario propiamente dicho. En este caso, la palabra juicio nos tiene que llevar a estudiar el trabajo que se hace en el lugar santo y el trabajo que se hace en el lugar santísimo. La palabra juicio está hablando específicamente de este lugar santísimo. Pero, si el israelita quería aprobar el juicio el día de la expiación, eso dependía de su preparación en el lugar santo. El lugar santo le capacitaba al israelita para aprobar el juicio. Entonces, dicho sea de paso, cuando encontramos la palabra juicio, tenemos que hablar del trabajo que se hacía dentro del santuario, en este caso tanto del santo y tanto del santísimo. ¿Entienden? Entonces, así podemos nosotros deducir que el mensaje del primer ángel tiene dos partes fundamentales y están sacados justamente del santuario terrenal y su servicio. ¿Entienden? Entonces, ¿cuántas partes tiene el mensaje del primer ángel a la luz del santuario? Dos partes. El evangelio, obra en el atrio, juicio, obra dentro del santuario. No es difícil comprender esto. Si ustedes quieren comprender un poquito más ampliamente el mensaje del primer ángel, tienen que estudiar la obra en el atrio, cuál era la obra detallada en este atrio, y dos, tienen que estudiar la obra que se hacía dentro del santuario. Con eso ustedes se van a poder capacitar sencillamente para entender el mensaje del primer ángel y luego transmitir a otros. ¿Complicado? No es complicado, es sencillo. Los que lo complicamos somos nosotros. Entonces necesitamos ser bastante prácticos. Ahora, hermano Roberto, a nosotros agarrar Apocalipsis 6, 7, mensaje del primer ángel, y digamos, estudiarlo con el santuario terrenal y su servicio, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una cosa. En la Edad Media, hermano Roberto, un hombre fue suscitado llamado Martín Lutero. Vamos a poner su nombre completo. Llamado Martín Lutero. Este Martín Lutero fue suscitado con un propósito, hermano Roberto. Estos reformadores, ¿entiendes? El principal Martín Lutero fue levantado con un propósito. ¿Cuál propósito? ¿Con qué propósito fueron suscitados estos reformadores de la Edad Media? Con un propósito. Un primer propósito es que ellos tenían que diferenciar. Ellos fueron suscitados para que instruyan al pueblo a diferenciar, no a mezclar. A diferenciar. Ahora, ¿qué debían de diferenciar ellos? En la Edad Media, yo voy a presentar así. Primero voy a poner la verdad. La verdad que Dios estableció para nosotros en este tiempo, en las cosas de la justificación, en las cosas de salvación, es que el Señor dice que el Evangelio es diferente a la justificación. Justificación también quiere decir el ministerio sacerdotal celestial de Cristo, la obra de Cristo en el santuario. Esta justificación es diferente al Evangelio, no es un solo paquete. Pero la justificación es diferente también a la santificación.
¿Entienden? Es diferente a la, no es la misma, no es el mismo trabajo, no podemos mezclar. Dios le dice a Martín Lutero, primero es la justificación y segundo, número 2, es la santificación. Esta es una aclaración que Lutero hizo en sus días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esos días el error, esto vamos a decir que es la verdad, ¿no es cierto? Esta es una verdad que Lutero había, aunque en los días de Lutero, permítame aclarar eso, Martín Lutero no diferenciaba entre evangelio y justificación. Esto lo mezclaba. Para él, la obra que se hace en el atrio y la obra que se hace dentro del santuario era lo mismo. Pero no era un mensaje que debía ser en ese tiempo dado. Así que Dios no le dio luz de eso. Esta era la verdad que debía ser restaurada, ¿no? La verdad, esta es en la Edad Media, por si acaso. Sin embargo, el error que había en ese tiempo, vamos a poner con negro, el error que había en ese tiempo, ya, vamos a saber esto. El error que había en ese tiempo era lo siguiente. El error era, ¿cuál era? Era que para la Iglesia Católica la justificación era número 2 y la santificación era número 1. Y la católica no distinguía esto, para ellos era igual o más parecido. La católica decía que el hombre primero tiene que cambiar, tiene que ser convertido, tiene que ser santificado para que Dios le reciba limpito, santificado, consagrado, y Dios recién te va a justificar. Este era el error que se enseñaba en estos días. Hasta ahora, bueno, sigue, ¿no? Ahora, permítanme decirles que hoy en día hay muchos adventistas de este tiempo que se han quedado con la idea de Martín Lutero. Para su tiempo, esto era verdad presente. Y esta verdad presente era planteado sin la luz del santuario. Lutero no sabía acerca de la existencia de un santuario celestial. Este planteamiento es sin santuario. Ahora, muchos en este tiempo, lo digo adventistas, porque yo conozco hermanos adventistas, que tienen este planteamiento, que en los tiempos de Lutero era la verdad presente, pero para nuestros tiempos con la luz del santuario, esto se vuelve error. Un poco de error y un poco de verdad. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Es que nosotros tenemos que entender hoy en día, el Evangelio no es igual a justificación, sino es diferente a justificación. Pero esta justificación nosotros vamos a plantear como ministerio sacerdotal celestial de Cristo, que ese es el desarrollo, en resumen se llama justificación, pero lo vamos a poner así en desarrollo. Y ministerio sacerdotal celestial es diferente a santificación. Esto es número 1, como siempre, y esto es número 2, como siempre. Ahora, ¿cómo sabemos, hermano Roberto, que el Evangelio es diferente al ministerio sacerdotal? ¿Por qué decimos que es diferente? ¿Por qué corregimos a Lutero con el santuario? Porque una cosa es la obra en el atrio y otra cosa muy distinta es la obra dentro del santuario. La Biblia le llama a esto obra en el atrio. O sea, el cumplimiento de todo esto, esta obra se llama evangelio. Y la obra que se hace aquí adentro se llama ministerio sacerdotal celestial de Cristo. No es la misma cosa. La obra que Jesús hizo, la obra de evangelio que Jesús fabricó aquí en la tierra, lo hizo aquí en la tierra, como acabamos de decirlo. Pero la obra del ministerio sacerdotal no es aquí en la tierra. ¿Dónde es? En el tercer cielo, santuario celestial. ¿Es diferente o no es diferente? Es diferente. Ya, ¿qué tenemos que aprender? Al igual que Lutero, nosotros ¿qué tenemos que aprender? A diferenciar. A diferenciar.
Pero eso no es suficiente, apreciados hermanos. No es suficiente que nosotros aprendamos a diferenciar. Hermano, cuando nosotros sabemos y Santo Celestial lo Santísimo miramos, y Cristo entrega a su Padre y perdona con su derecha, con su sangre. Entonces Dios Padre justifica, Romanos 3:24 justifica, y Espíritu Santo está aquí en la tierra. Muy bien, eso se llama ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Ahora, hemos dicho, nosotros, así al igual que Martín Lutero, también tenemos que aprender a diferenciar. Tenemos que aprender a diferenciar. Cabeza no es igual que manos. Pies no es igual que, no sé, brazos. Dedos no es igual que ojos. Pregunto ahora, pero no es suficiente que nosotros aprendamos a saber diferenciar. Otra palabrita que voy a anotar acá es que nosotros también tenemos que aprender a relacionar. Esto tenemos que aprender. Y es donde muchos hemos caído y hemos salido de esto. Cuando, hermano Roberto, cuando nosotros solamente aprendemos a diferenciar y predicamos acerca del santuario, predicamos acerca del mensaje del primer ángel, pero no lo relacionamos, el mensaje se vuelve tedioso, mecánico, sin vida. Es como enseñar de la cabeza, ¿no? Después enseñas los pies, después enseñas el brazo, después enseñas de la mano. Tienes todo ya anotado, pero dices ahora, ¿cómo armo esto? Y con tu conocimiento armas, ¿no? La cabeza le pones a los pies, el brazo le pones a la cabeza y empiezas a armar tu mensaje, ¿no? Pero al final todo error. Entonces, nosotros no solamente tenemos que aprender a diferenciar, sino también tenemos que aprender a relacionar. Ahora, ¿qué significa relacionar? Lo que acabamos de hacer hace un momento. Evangelio no es igual a juicio, por obvias razones. Pero eso no significa que ellos no se relacionen. Están relacionados, están contactados como una cadena. Pero que estén contactados como unos eslabones no significa que son iguales. Pero tampoco no significa que son separados. Están contactados, es decir, están relacionados el Evangelio con el tema del juicio. Porque si no hay Evangelio, ¿cómo vas a aprobar el juicio? Si no hay justicia y sangre de Cristo, ¿cómo vas a entrar aquí adentro para que Dios el Padre te acepte y te perdone y te dé su Espíritu Santo? Entonces, una cosa está relacionada con la otra. En ese sentido, tenemos que avanzar nosotros. No se queden solamente con diferenciar, sino también tienen que relacionar. Tienen que aprender a armar, tienen que aprender a relacionar, a armar esto, que es este detalle que es importante para que ustedes mismos entiendan de qué están hablando, por qué están hablando y por qué este mensaje del primer ángel es importante. Pregunto, ¿el mensaje del primer ángel es importante? ¿Y por qué es importante el mensaje del primer ángel? Porque trata acerca del Evangelio, de la obra de Cristo como hombre aquí en la tierra, donde Él ha preparado, ha provisto, ¿qué cosa? La justicia, la sangre de Cristo, para que tú puedas ser aceptable ante Dios. Sin Evangelio es imposible que ustedes y yo podamos obtener salvación. Ahora, voy a poquito retroceder a este punto. Voy a hacer una pregunta, voy a examinarles, ¿ya? Voy a examinarles para saber si ustedes están con el mensaje de Lutero o están con este mensaje de la católica o han llegado a comprender la verdad presente. Tranquila nomás, hermano. Ahí vas a sacar, no vas a poder hacer nada, ya está. Ya. Escuchen por favor, bien atiendan. Voy a preguntar, voy a examinarles. No porque yo me crea maestro, porque yo me crea mejor que ustedes, es simplemente porque necesitamos conocer las escrituras. A ver, vamos a preguntar algo que hoy en día los predicadores populares, carismáticos,
adventistas predican. No es porque les critico, sino simplemente porque ellos dicen esto, porque yo mismo lo he escuchado. Les voy a preguntar, cuando Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario y muriendo, y cuando encontramos en San Juan 19:31, donde dice 30:31, dice, consumado es, y muere en la cruz, ¿el pecado de cuántos fue perdonado ese momento? De nadie. Sí. Hermano Germán. Cuando muere, yo pienso que es máximo de todos, solamente cuando vemos lo que dice, primero es buen ladrón y mal ladrón, ahí dice, tú estabas en el reino con el cielo conmigo. Ya. Entonces, Cristo también ha... La pregunta es, cuando Cristo murió, ¿cuántos fueron perdonados? ¿De cuántos? ¿O de ninguno? ¿El pecado de cuántos fueron perdonados? Hay diferentes en la segunda. De nadie. De nadie. De nadie. Ya, hasta ahí demás, no van a responder más. Yo solo respondan lo que se les pregunte. Al grano. Ya, no les estoy preguntando más de eso. Ahora ustedes han dicho ninguno. ¿Qué dice el hermano Roberto? No, ha muerto Jesús para uno. Ya. Ese momento cuando Jesús murió, el año 31 de la era cristiana, de la fecha 14 de abril, ¿el pecado de cuántos individuos fue perdonado ese día? Es la pregunta, ¿no? Ese día, en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz. La mayoría ha dicho de ninguno. ¿Qué dice usted, hermano Roberto? O lo va a pensar un poquito. Lo va a analizar, ¿no? Lo va a analizar. Porque va a decir, o vas a decir como Lutero, permítame, cuando a Lutero le llevaban ante los tribunales, ¿qué decía Lutero cuando no podía responder? Dame tiempo. Porque no era simplemente enseñaba así es, ¿no? O sea, él respondía con bastante sabiduría, con bastante conocimiento, con bastante prudencia. No, hermano Roberto está como Lutero, va a pensar un poquito más. Los demás han dicho, ¿has escuchado, hermano? De ninguno. Ahora voy a hacer otra preguntita a ellos mismos. ¿Por qué ninguno? ¿Por qué el pecado de nadie fue perdonado ese día? ¿Por qué de ninguno? Ahí tendría que mirar el látigo. ¿Por qué ninguno? Porque Jesús todavía ¿dónde está? En la tierra, está todavía en la tierra. En esas palabras, ¿está todavía en dónde? ¿El sacrificio dónde está? ¿Qué falta para que ese sacrificio sea efectivo? Agarrar la sangre del cordero, agarrar el incienso que era símbolo de la justicia y la sangre del cordero, símbolo de la sangre de Cristo, agarrar esos medios y presentarlo aquí adentro. Mientras esos medios no sean presentados aquí adentro, Ese ninguno, compromiso. así es, pero mientras aquí afuera agarramos el incienso y lo llevamos a quemar aquí adentro. Acuérdense primero que aquí se movía el incienso, aquí se preparaba el incienso. El momento en que se preparaba el incienso, este incienso no tenía todavía eficacia. Debía ser llevado aquí adentro, quemado, presentado y recién había digamos, eficacia en eso. Lo mismo con la sangre. Aquí estaba el cordero, la sangre, lo llevaban y lo explicaban acá 7 veces, pero ya saben, eso no lo voy a repetir. Cuando aquí estaba cayendo la sangre del cordero, cuando estaban sacrificando al corderito, ese momento, el pecado de cuántos fue perdonado, de cuántos israelitas en ese tiempo, de ninguno, sino que faltaba llevar esta sangre y asperjarlo aquí, recién, como la hermana dijo, en el santuario terrenal y su servicio, en promesa, parece pero símbolo nomás de eso, no era realidad, era perdonado el pecado de Israel, solo cuando se introducía aquí adentro. De la misma razón, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, preparando el Evangelio, cuando Jesús estaba en la cruz colgado, diciendo consumado es, el pecado de nadie, de ninguna persona, ese momento fue perdonado. Porque faltaba que esa sangre que fue preparada en la tierra
sea trasladado a dónde, hermano Roberto? Al lugar santo en ese tiempo, el año 31, tenía que ser trasladado al santuario y presentado ante la ley. Porque ¿quién pedía sangre? Paga de pecados muerte, la ley. Mientras eso no sucedía, no hay perdón de pecados. Pero muchos pastores adventistas carismáticos de este tiempo dicen que tienes que ir hacia la cruz. Ve hacia la cruz. Ahí está el perdón de pecados. Mira la cruz. Ahí está el perdón de pecados. Agarra, corre hacia la cruz de rodillas. Y cae en rodillas. Y ha caído, ya. Y empezamos a entrar en el predicación sentimentalista, dice de la cruz, y la gente empieza a emocionarse y va hacia la cruz creyendo que la cruz va a tener perdón de pecados. Si tú le diriges a la cruz, hermano Roberto, digamos ejemplo nomás, es una pregunta, si tú les predicas que en la cruz está el perdón de pecados, ¿qué estás haciendo? Les estás, por un lado, digamos, les estás quitando, les estás haciendo perder de vista el verdadero lugar donde está el perdón de pecados. ¿Dónde está el verdadero lugar de perdón de pecados? El santuario celestial. La católica cree, la iglesia católica cree que el perdón de pecados está en la sinagoga, en la iglesia, en las catedrales. Acuérdense, en 2015 salió la bula papal, una carta, no sé si ustedes lo han leído, con algunos hemos estudiado bastante, no hermano Nelson, esa bula papal, donde hemos encontrado que el Papa invita a la gente y dice, vengan hacia la iglesia, pasen por la puerta de la misericordia, y cuando ustedes entran por la puerta de la misericordia, van a encontrar esperanza, amor, fe y perdón. Pero estos padres no pueden perdonar. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo el cuerno pequeño en la católica? Ya está haciendo perder de vista a la hermandad al verdadero lugar a donde está la salvación. El verdadero lugar donde está la salvación. De esa manera, hermano Roberto, estaríamos cumpliendo lo que dice Daniel 8:11. ¿Qué dice Daniel 8:11? ¿Qué hizo el cuerno pequeño en Daniel 8:11? 8:11 dice, perdieron de vista el servicio diario. Muy bien, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando nosotros estaríamos dirigiendo a la gente a la cruz, o les estaríamos diciendo, ven a mi iglesia, ven a mi sinagoga, estaríamos cumpliendo lo que dice Daniel 8:11, echar por tierra el santuario. ¿Entienden? Muy bien, volvamos al punto que estábamos estudiando. Entonces, ¿han entendido? Diga, hermana Rosa. Hermano, una preguntita ahora. ¿En qué momento el Cristo se vestía, como han dicho, de sacerdote o de sacerdote? Eso más adelante, no hemos hablado todavía de eso. Eso más adelante vamos a hablar. Después de eso se va a estar vistiendo. O sea, Cristo, ¿cuándo va a vestirse con, digamos, con traje sacerdotal? Sí. Es el año 31 después de su resurrección. No es 14 de abril. Diga, hermano Roberto. La pregunta es, cuando Jesús expiró, ¿qué hizo que nos cuenta la salvación de la Ya, humanidad? vamos a explicar de esta manera. Me hace un pequeño llegaramiento, hermano. Una pregunta al hermano Roberto. Lo voy a aclarar así. Voy a anotar dos textos, hermano Roberto. Pero esos dos textos los vamos a estudiar a la luz del trabajo en el Atrix, porque cuando hablamos de la obra de Cristo, su muerte, su vida, rápidamente tenemos que pensar en qué. En esto nomás. No vas a pensar en aquí adentro, porque si no te vas a mezclar, vas a conectar el positivo con el negativo, te va a haber cortocircuito. Vas a pensar solamente en esto, porque te estás preguntando de la muerte de Cristo y vamos a pensar en esto. La llave está tocando. Aquí en el Atrix, hermano Roberto, se prodigan dos cosas. Voy a anotarlo aquí. Ya había pasado. Se preparaban dos cosas. Un elemento que se llama ofrenda y otro elemento que se llama sacrificio. Se llama sacrificio.
Y esto yo lo baso no en mi cabeza, sino lo basamos en qué cosa. En Hebreos, capítulo 8, 3. Esto de ofrenda y sacrificio. Estoy basando en un escrito esto. Hebreos 8, 3. Ahora, vamos a pensar en el otro. Ahora, lo que el hermano preguntaba era así. Voy a anotar dos textos aquí. Primero, voy a anotar San Juan, el capítulo 17, el versos 4. Luego vamos a anotar nuevamente San Juan, el capítulo, pero esta vez el capítulo 19, el versos 30, donde está ubicado. Aquí vamos a anotar San Juan 19, 30. Versos 30. Ahora, en San Juan 17:4, ¿qué nos dice? Vamos a dar lectura. San Juan 17:4 dice así: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué palabra utiliza acá? Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. La palabra he acabado. Voy a anotar la palabra he acabado. Entre comillas lo vamos a hacer. He acabado. Encontramos la palabra he acabado. ¿Qué obra ha acabado Jesús? Voy a preguntar. Cuando Jesús dijo he acabado la obra, ¿estaba vivo o muerto? Vivo. Estaba vivo. Y era un poquito antes de que le maten. Poquito antes de que le maten. No fue años, ni meses, ni semanas antes. Fue un poquito horas antes de que le maten. Ahora, ¿qué obra ha acabado aquí? Porque dice el de vivo, he acabado la obra que me diste que hiciste. ¿Qué obra ha acabado? ¿Qué obra ha acabado? No ha acabado todo, ha acabado parte del Evangelio. ¿Qué es? ¿Qué cosa? La obra de preparación de la... ¿Qué cosa? Ofrenda. A esto también Elena de Guay le llama justicia de Cristo, o el apóstol Pablo le llama justicia de Cristo. Él terminó la obra de preparación de ofrenda, o podemos llamar justicia. Justicia de Cristo. Esto estaba terminando, estaba acabando de preparar. En el santuario terrenal, la obra de moler incienso, simbólicamente hablando, la obra de moler el incienso. Y trabajaba con 2 elementos de ese. Ahora, en el San Juan 19:30, ahí donde entra la pregunta del hermano Roberto, donde dice San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra que dice, ¿qué encontramos aquí? La palabra que dice, consumado es. Esta palabra consumado es también se traduce como acabado es, terminado es. Parecido a lo que San Juan 17:4 dice, pero lo voy a anotar con sus palabras. ¿Qué dice? Consumado es. Así con sus palabras lo voy a anotar. Consumado es. Consumado es. Esto es una parte donde vamos a poner la cruz acá, ¿no? Como es. Consumado es. Con este consumado es, ¿qué estaba terminando? Porque él está diciendo consumado es, acabado es. Uno dijo cuando estaba vivo y otra vez repitió eso cuando estaba muriendo. ¿Qué estaba terminando aquí? Aquí ya sabemos que estaba terminando. ¿Qué estaba terminando aquí? Lo que aquí hemos colocado. ¿Qué estaba terminando ahí? El Evangelio. El sacrificio. Lo que le llamamos sacrificio. Algo que también llamamos nosotros la provisión de la sangre de Cristo. ¿Entendido?
Ahora, pregunto, hermana Estela, ¿cuadra o no cuadra? ¿Cuadra o no cuadra esto que estamos planteando con la obra del atrio? ¿Cómo se llama Roberto? ¿Cuadra o no cuadra con la obra del atrio? Entonces, ¿es importante repasar esto? Sí. Porque este va a ser, hermano Roberto, tu guía. De aquí vas a sacar conocimiento. Si estás fuera de esto, tienes que cuestionar. Pero si cuadra con esto, adelante. Entonces, estos textos de San Juan 17:4 y San Juan 19:30 cuadran justamente con esto. Cuadra. Totalmente. ¿Ya? Ahora, esto no es el todo, hermano. Esto es resumido. Faltan algunos detalles más que no estoy mencionando. Porque aquí, ¿quién llevaba estos elementos aquí adentro? Un sacerdote. Ahora, el Evangelio, esto es el Evangelio, ¿no es cierto? Es parte del Evangelio. Ahora completaré nomás esa otra parte para que sea completito el Evangelio, para que ustedes no se queden colgados en el aire. Díganos, Roberto. Mi pregunta no es respondida. Ya. Con la muerte, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué sucede con la muerte? Ya, con la muerte. Esto es cuando está vivo. Ya. Después de que Esta es la muerte. Claro. Con la muerte, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Cuál es tu esperanza? Tu esperanza con su muerte es que Él ha provisto la sangre. El medio para que en un futuro tú, que ahora vives, obtengas el perdón de pecados. Esta sangre que se proveía en el atrio era para entrar aquí dentro y despejar el velo del santuario y con eso obtener perdón. Para nosotros la sangre de Cristo, su consumado es, significa que esta sangre real de Jesús, verdadero, no era símbolo, y esto ya no es símbolo, nos sirve para que hoy en día, a ver hermano, te voy a preguntar, hermano Roberto, ¿tú mientes o no mientes? No vamos a cuestionar, solo le voy a preguntar, ¿mientes o no mientes? Bueno, sí. Claro que sí. Todos mentimos aquí, comenzando por mí. Somos mentirosos. Ya, mentimos. Y si tú mientes, la mentira es pecado. Sí, pecado. Y aquí está, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21:8. ¿Cuál es la paga del mentiroso? ¿Cuál es la paga de la mentira? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si mientes, hermano Roberto, si has mentido algún momento, ¿qué te espera? ¿Quieres morir? ¿Quieres experimentar esa muerte? Ya como no quieres morir, y como Dios el Padre es misericordioso contigo, Él ha mandado a su Hijo unigénito para que provea la sangre, que alguien muera en tu lugar, pague esa muerte, y ese quien pagó esa muerte se llama Cristo Jesús, lo pagó en la cruz, y esta sangre que Él lo concluyó diciendo consumado sirve para que tú, hermano Roberto, no experimentes esta muerte y seas perdonado en el registro que está allá arriba. Entonces, cuando dijo consumados, ¿qué estaba haciendo? Terminando de preparar el medio para que tú, en este tiempo que has mentido, tu mentira sea perdonada. Esa es tu esperanza. Pero el momento en que Él muere, aquí cuando muere, tú no eres todavía perdonado. Vamos a decir, hablando de esa gente de ese tiempo. Digamos Pedro, que le traicionó a Jesús, que le negó 3 veces. Pedro, ese momento, cuando Cristo murió, aún no fue perdonado. ¿Y cuándo fue perdonado Pedro? ¿Cuándo murió Jesús? Año 31 ¿Cuándo murió Jesús? No es 31 y medio, es el año 31. Él murió con 33 años y medio, que es diferente. La muerte de Cristo fue el 14 de Abril del año 31. Bueno, esto es más antes, pero bueno, hablemos de su muerte. Hermano.
hermano, eso es lo que has dicho, mentiroso, ¿qué? Apocalipsis 21:8. Ahora, el Evangelio no solamente va a proveer justicia de Cristo, sangre de Cristo, sino también va a proveer otra cosa. ¿Qué más va a proveer? ¿Qué más va a proveer? El hombre que va a ser tu sacerdote. Voy a anotar aquí Lucas, el libro de Lucas, capítulo 24, el versículo 6. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos la resurrección de Cristo. Pregunto, ¿Él resucitó como hombre o como Dios? Y si fue como hombre, ¿quién le resucitó? Dios, ¿Quién le resucitó? Dios el Padre. ¿Quién le resucitó? Dios Padre. Fue Dios Espíritu Santo. Ay, Quien le resucitó a Jesús. ¿Y por qué Jesús? ¿Y por qué a Jesús la muerte no le pudo retener en la tumba? Porque Él no tenía pecado. Todo eso lo dice. Ustedes estudian los primeros capítulos del libro de Hebreos y los primeros capítulos de Hechos. Él resucitó aquí. Aquí vamos a encontrar su resurrección, y que esta resurrección nos va a proveer, como dice Hebreo capítulo 5, el versículo 1, el sacerdote tomado de entre los hombres. O sea, quien debía de entrar al santuario celestial, presentar ofrenda y sacrificio ante la ley de Dios, no debía ser un ángel, ni siquiera una de la familia divina, Jesús como Cristo como Dios, sino la Biblia dice en Hebreos 5:1 y Hebreos 7:28, si no me equivoco, dice que el que tiene que presentar las ofrendas y sacrificios tiene que ser un humano, un hombre como nosotros. Ahora, aquí, ¿quién es el humano quien va a presentar? Es Cristo, porque resucitó como hombre, no como Dios, como hombre, porque como Dios, Él nunca murió, porque Dios no muere, como Dios nunca va a resucitar porque nunca murió. Él va a resucitar como hombre. Y como hombre ha resucitado, hermano, pero ¿Para qué? Nuestro rey ha presentado a su padre, a Dios presenta. ¿Para qué ha resucitado como hombre? Hombre. ¿Para qué ha resucitado como hombre? ¿Para qué? Porque, Hebreos, el capítulo nuestro número, intercesor y sacerdote. dice Hebreos 5:1, voy a dar lectura. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres. 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, nuestro mediador, ¿qué tiene que ser? hombre. Hombre. Dice Hebreos Tomado de 5:1, entre los hombres. tomado de entre los hombres, para que esté a favor de los hombres. Y Jesús justamente con su resurrección ha provisto este tal hombre, para que más adelante en el santuario sea nuestro mediador, nuestro sacerdote, hoy nuestro sumo sacerdote, sea nuestro mediador entre nosotros, pecadores, y Dios y el Padre. Ahora, todo esto, en una sola palabra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Evangelio. ¿Qué tres cosas entonces el Evangelio ha preparado, ha provisto? Ofrenda y sacrificio. Ofrenda, sacrificio y tal hombre, para luego ser sacerdote, mediador. Entonces, el mensaje del primer ángel, ¿de qué habla? Justamente de todo esto, y no estamos desarrollando en detalle esto, estamos tratando de que ustedes comprendan de una manera que ustedes mismos puedan también un poco estudiar esto. ¿Ya? ¿Se entiende? Tres cosas ha provisto Cristo, ¿no? El Evangelio, ofrenda, Evangelio, sacrificio y tal hombre.
para que este tal hombre, para que más adelante sea mi mediador. ¿Sí? Tal hombre. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bueno, ya. Tal hombre, quiere decir, no es sacrificio. ¿Cuál tal hombre? Usted ha puesto. A ver, la resurrección, ¿para qué Jesús resucitó? ¿Para qué resucitó? Para cumplir Hebreos 5.1 y Hebreos 7.28. Que el mediador, quien va a trabajar por ti en el santuario celestial, hermano de Eucaristía, ¿de dónde tiene que ser sacado? De entre nosotros, de entre los hombres. Y el único que era digno para eso, ¿quién era? Cristo. Y Él va a resucitar para eso. Por eso decimos tal hombre. Ese tal hombre significa Cristo. Ya, ese tal hombre, ¿quién es? No significa quién es Cristo, porque ha resucitado. Luego, ¿a dónde? Después de resucitar Jesús, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Al cielo, el santuario celestial, se va a ir al cielo, el santuario, y va a entrar al lugar santo para iniciar la otra parte de su trabajo. ¿Cómo se llama la obra de Cristo aquí? Evangelio. Ahora, ¿cómo se llama la otra parte de su trabajo? Porque ahora cuando se va al cielo va a ir a hacer la otra parte de su trabajo. ¿Cómo se llama? Sacerdocio, ministerio sacerdotal celestial de Cristo. ¿Se comprende? Ya, no es complicado de comprender. Bien, entonces, ¿qué dos cosas tienes que aprender, hermano Roberto? Este tiempo. Diferenciar, volviendo a este cuadro. Diferenciar relación. Diferenciar relación. Tienes que aprender a manejar esto. Para que entiendas el mensaje del primer ángel, tienes que hacer eso. Volviendo acá arriba. ¿Cuántas partes tiene el mensaje del primer ángel? Dos partes. El evangelio y el juicio. ¿El evangelio de qué habla si lo relacionamos con el santuario terrenal? Obra en el alto. ¿El juicio de qué habla? Obra dentro del santuario, propiamente dicho. Dadle gloria. Bueno, dadle gloria. Bueno, no estamos capaz desarrollando palabra por palabra el versículo 7, ¿no? Porque dice, dadle gloria, en el capítulo 14, versículo 7, en este caso, la segunda parte, dice, temed a Dios y dadle gloria. Esta palabra, dadle gloria, tiene que ver con quién. ¿Con quién tiene que ver? Tiene que ver con nosotros, ¿o no? ¿Quién tiene que darle gloria a Dios? Nosotros. Ahora, esta palabra, darle gloria, hermano Roberto, si tú has captado esta parte, tiene que ver con esto, con la santificación. Darle, e incluso el temer a Dios, tiene que ver con la santificación. ¿Tú cuándo vas a temer a Dios? ¿Cuándo vamos a temer a Dios y darle gloria? Cuando tú, aunque no hemos resolvido esta parte, cuando tú ya estés aceptado y perdonado. No es palabras sencillas, cuando tú ya seas justificado, reconciliado con Dios. Y esta reconciliación con Dios ocurre todos los días, como resultado de que tú has sido reconciliado con Dios aquí adentro en la Corte Suprema de Justicia, aquí adentro, has llegado a tu problema legal. Dios el Padre, mediante Cristo, te va a conceder el don del Espíritu Santo, quien va en ti sembrar lo que no tienes. Temer a Dios significa obediencia. Dios te va a dar capacidad para amar, para que le temas a Dios, y te va a dar capacidad para amar, para que le des gloria a Él. Pero mientras no estemos nosotros, primero antes de entender esa parte de temer y darle gloria, hermano, mi querido hermano Roberto, captaremos primero esto, masticaremos esto. Porque el que tú vas a venir a darle gloria y le vas a temer a Dios, va a estar viniendo, pero después. Es que nosotros estamos acostumbrados así. Nosotros primero queremos cambiar. Sí. Cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra
Cambiar de todo. Y después de haber cambiado, recién queremos ser aceptados ante Dios. Pero no es así. Si tú empiezas así, estás haciendo esto. Te estás poniendo primero tu zapato y luego te estás poniendo la media. Y así estás saliendo a la calle a caminar y la gente te mira raro, ¿no? Este hermano anda raro. ¿Cómo anda así? Dice que es cristiano. Y tú andas feliz. Y cuando te miran raro, ¿qué dices? Ay, es que así siempre vas a ir, dice que te van a perseguir, o sea, peor todavía te encegueces. Alguien te dice, estás puesto mal, la media hermano va adentro y encima va el zapato, ¿por qué te has puesto así? No, es que así es. Así eran los fariseos legalistas en los días de Cristo. Pero la verdad no es así. La verdad es que primero tú tienes que ser aceptado. Primero tienes que ser aceptado o justificado y recién luego va a venir el cambio. Después recién vas a darle gloria, honra, vas a temer a Dios, pero sin que tú hayas sido declarado en el santuario. Si tú no has sido justificado aquí adentro, si tú no has sido declarado por Dios el Padre obediente, ese es otro tema, me estoy adelantando un poquito, tú aquí en la tierra nunca vas a llegar a ser obediente. ¿Acaso, hermano Roberto, no has leído alguna vez o has escuchado en el libro de Joyas donde dice que muchos de los que hoy en día guardan el sábado no van a recibir el sello de Dios vivo? ¿Por qué no van a recibir el sello de Dios? Porque el sello de Dios está en el cuarto mandamiento, en el sábado. ¿Y por qué no van a ser sellados si guardan el sábado? Por una sencilla razón. Porque ellos nunca han sido primero justificados. Nunca. Ellos han guardado el sábado solamente con sus propios esfuerzos. Nunca han sido declarados en el santuario verdaderos guardadores del sábado. Nunca. Por su propia cuenta ellos han empezado a guardar el sábado y así han avanzado. Por su propia cuenta ellos han empezado a ser vegetarianos. Por su propia cuenta han empezado a cambiar su vestimenta. Eso se llama legalismo, se llama fariseísmo. Y así han llegado hasta la crisis final, así han llegado hasta el día del juicio de los vivos, así han llegado hasta la crisis final. Y cuando Cristo revise tu libro, como dice, como conflicto de los siglos, vas a ser encontrado falto, mene tekel uparsin, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, ¿ya? Y tu nombre va a ser extraído, sacado del libro de la vida. Tus malas obras van a quedar ahí, no van a ser borrados, y vas a ser ya condenado a la muerte segunda para siempre. Es decir, si llegamos hasta la crisis final, llegamos hasta ahí, sin haber sido justificados primero ante Dios allá en el santuario celestial, llega solamente con un cambio, como dice Elena White, como dice, con justicia propia. Si llega solamente con justicia, me interesa ahora de esto, solo con justicia propia, en la crisis final te vas a perder. Te vas a perder y vas a engrosar las filas de Satanás y vas a empezar a perseguir a tus hermanos. Nosotros hoy, ahora, hermano Roberto, hermana Estela, hermano, hoy, ahora, necesitamos arreglar nuestro problema legal que tenemos con Dios. ¿Cuál es el problema legal que tenemos con Dios, hermano Pedro? Que hoy día tenemos que arreglar. Es que nosotros delante de Dios y de la ley, uno, ustedes saben esto, estamos rechazados. Dos, estamos bajo condenación a la muerte segunda. Y tres, estamos separados de Dios, no tenemos libre acceso a Dios. Pero para arreglar esos tres problemas legales tenemos la solución aquí. Esta es la solución para eso. Pero si nosotros no creemos en esto, no aceptamos esto, no lo predicamos pero solamente por teoría, porque nos han dicho, no aprendemos a relacionar esto con nosotros, ¿ya? Y solamente empezamos teóricamente y no hemos sido verdaderamente aceptados y perdonados en el santuario celestial, el día de la crisis final te vas a perder.
y vas a engrosar las filas de Satanás, aunque no lo quieras o no lo creas. Si yo hoy día estoy guardando el sábado, pero en el santuario celestial Dios el Padre no me ha declarado verdadero guardador del sábado, ante los ojos de Dios, ante mis ojos guardo el sábado, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, yo no soy un guardador del sábado. Yo tengo que pedir y decirle, Señor, declárame verdadero guardador del sábado, para que yo aquí en la tierra aprenda, acéptame, justifícame, para que yo aquí en la tierra aprenda a guardar tu sábado verdaderamente. Y no solamente hasta el mediodía. Primero debo ser declarado. Debes pedirle a Dios que te declare verdadero guardador del sábado. Y Dios Padre te va a declarar, porque Él tiene misericordia y porque delante de Él está la justicia de Cristo y Cristo mismo. Porque ¿quién fue el único verdadero guardador del sábado? Cristo. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a presentar esa obra de verdadero guardador del sábado ante el Padre, y el Padre va a aceptar esa obra de guardar el sábado como si fuese tuyo. En base a esa obra que Cristo lo ha hecho y no lo has hecho tú, Dios el Padre te va a declarar la Eucaria verdadero guardador del sábado. Y recién aquí en la tierra tú vas a empezar a obedecer la ley del sábado verdadera y voluntariamente. Si no, va a ser puro esfuerzo humano. Puro esfuerzo humano. Nosotros necesitamos entender plenamente esto. Necesitamos comprender bien clarito esto, apreciados hermanos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras de esto? ¿Cómo estamos nosotros naturalmente acerca de este conocimiento? Y aunque no lo hemos desarrollado detallado, pero que por el tiempo estamos tratando un poco de resumir. ¿Qué dice Isaías capítulo 60 acerca de la condición del pueblo de Dios con respecto al conocimiento del plan de salvación? Acerca de en este caso del mensaje del primer ángel. ¿Qué dice Isaías capítulo 60? Bueno, Isaías capítulo 60 dice, versículo 1 y el versículo 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora escuchen lo que dice el versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será pues vista su gloria. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto al conocimiento del plan de salvación, hermano Roberto? ¿Qué dice el versículo 2? Porque he aquí que en tinieblas cubrirá la tierra. ¿Cómo estamos? Porque esas tinieblas no son tinieblas literales, porque la tierra ahorita está clarita. Está hablando de tinieblas espirituales. Jeremías está 10:6, ¿no? También, es decir, nosotros, hablando espiritualmente, en cuanto al conocimiento del plan de salvación, estamos en tinieblas y estamos en oscuridad. Ahora, esta ignorancia, esta oscuridad del plan de salvación estaba profetizado por Isaías, pero también estaba profetizado por Martín Lutero. Martín Lutero dijo, no sé si aquí está este libro, no está, ¿no? Hay un libro que se llama Cristo, Justicia Nuestra. En este libro, Cristo, Justicia Nuestra, si no me equivoco, está en la página 81, dice que cuando estemos cerca del tiempo del fin, dice, el mundo entrará en tinieblas de la ignorancia acerca de la justificación, en sus palabras, ¿no? Del plan de salvación. El mundo, ¿cómo va a estar? El pueblo, ¿cómo va a estar? No hablando del mundo, el pueblo de Dios, ¿cómo va a estar? Dice, en tinieblas con respecto al conocimiento del plan de la justificación. ¿Y por qué se debe eso? Porque hasta ahora se está cumpliendo lo que dice Daniel capítulo 8. Notemos lo que dice Daniel capítulo 8, el verso 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos
y por él fue quitado el continuo sacrificio y en lugar de su santuario fue echado por tierra. El cuerno pequeño en este tiempo y sus agentes del cuerno pequeño están echando por tierra, ¿qué cosa? La verdad del santuario. Si tú has notado, hermano Roberto, es gracias al conocimiento del santuario y sus servicios es como estamos utilizando todo esto. Pero como el cuerno pequeño tapa esto, oscurece esto en la mente de los hermanos, la mente solo ya está en tinieblas. En el libro de Daniel, ¿quería decir hermano? Diga hermano. En Daniel capítulo 11, versículo 45, hay otro ataque más contundente del cuerno pequeño para este tiempo. Dice, 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Dice, plantará, dice, sus tiendas, las tiendas, dice, entre los mares y el monte glorioso. Entonces voy a borrar esta parte. Partecita. Está diciendo monte glorioso y dice mar o mares. En profecía, ¿qué representa mar, hermano Robert? O mares. Muchedumbre, pueblos, naciones, pueblo, gente. ¿Y el monte glorioso qué es? Es el santuario celestial, es la Corte Suprema de Justicia celestial. El cuerno pequeño, ¿qué ha hecho según Daniel 11:45? ¿Qué ha hecho el cuerno pequeño? Ha plantado, dice, tiendas. Sinagogas. Estas tiendas representan a un sistema de culto establecido Por el hombre. por el hombre. En este sistema de culto, ¿dónde te llevan para que encuentres el perdón de pecados? A la sinagoga. ¿Dónde está la salvación? Aquí en la tierra. ¿Dónde obtienes amor? Asistiendo a la iglesia. ¿Dónde encuentras esperanza? Asistiendo a la iglesia. Y perdón de los pecados también. Ya. Ellos, o sea, este sistema de culto que el cuerno pequeño ha inventado, ha intervenido, ha bloqueado del pueblo, de la gente, de la humanidad, con el monte glorioso que es el santuario donde está el verdadero lugar donde vas a encontrar amor, gozo, esperanza, perdón, etc. Por eso Daniel 11:45 dice que el cuerno pequeño plantó tiendas entre el monte glorioso y los mares. Y todo el mundo, hoy en día, por ejemplo, estamos en este sistema de culto. Cuando tú ya no asistes a una iglesia y empiezan a visitarte y creen que te vas a perder, tú puedes guardar el sábado en tu casa, en la sinagoga, en la orilla de un río, en el campo, donde quieras. No hay una ley en la Biblia que te diga que el sábado tiene que guardarse siempre en una sinagoga. No existe eso en las Escrituras. Solo la Iglesia Católica en su norma dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y nosotros como adventistas del séptimo día, que provenimos de eso, tenemos la misma idea equivocada. Ahora, ¿será malo entonces reunirnos? No es malo reunirnos. Malo es cuando tú crees que aquí está la salvación. Malo es cuando tú crees que aquí está el perdón, aquí está la esperanza. ¿Acaso no han encontrado folletos, hermano Roberto, por ahí que reparten, dice, vive con esperanza, la gran esperanza, y te reparten, dicen, ven, tal calle, tal número? Te están empezando a dirigir a un lugar específico, haciéndote creer que ahí está la esperanza. Eso es trabajo del cuerno pequeño. ¿Ya? Eso es importante entender. Eso no proviene de Dios. Ahora, todo el mundo religioso practica este sistema de culto. Todo el mundo religioso. Hermano, una preguntita. ¿Es tienda, dice o tienda? Tiendas, perdón. Tiendas, ¿no? No es también la ley. Tiendas. ¿Tiendas? Tiendas. Daniel 8:11:45. Daniel Tiendas. 8:45.
Daniel 11:45. Daniel 11:45. ¿Han comprendido? Es el misterio. Entonces, todo esto es importante que podamos nosotros entender. ¿Ya? Pero sin desmarcarnos de la verdad del santuario. Ahora, muchos, por ejemplo, dicen así: hoy día vamos a estudiar el santuario. Ya, ponemos el tema del santuario. Ahora, ojo, no es por crítica, sino simplemente como una forma de analizar. Santuario, ok, vamos a estudiar el santuario y sus servicios. Ya, empiezan. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto qué utensilios? ¿Qué color eran las? Y ahora, está bien que estudien eso, pero no es lo principal. Pero ellos lo han puesto como principal. Ya, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto pesa esto? ¿De qué material está esto? Y dicen, muy bien, hemos terminado el tema del santuario. Sí, ni siquiera haber empezado el tema del santuario. Ahora, también se pone aquí un título, dice, digamos, el tema de la justificación. Pero terminan hablando de la santificación, no la justificación. Confunde totalmente. Es que tienes que aprender, hermana, para no confundir. Ahora algunos dicen, ¿No? ¿Qué tienes que aprender para no confundirte, hermana Leocan? Tienes que aprender a diferenciar Y relacionar. y a relacionar. Porque si no aprendes eso, tú lo has dicho, hermano Leocan, te vas a confundir. Nos confunden, dice. Pero para que no te confundas, tienes que aprender a diferenciar. Cuando el predicador está planteando la pizarra el tema, tú tienes que empezar a hacer trabajar tu cabeza y tienes que decir, esto va por aquí, esto va por allá, esto va por aquí, esto va por aquí. Para que el predicador, digamos, no presente con orden es otra cosa, pero que el predicador que se esté haciendo el interesante y te esté tomando el pelo es otra cosa. como dicen, el hombre es un santuario. Bueno, el hombre no es un santuario, esa es una falacia del cuerno pequeño. El hombre no es un santuario. Un evangélico dice así. Esa teoría que usted dice está sacado de un folleto de la iglesia evangélica. Al hombre le dibujan así. Sí, establecido. Si a esta mano le ponemos recto, Establecido. ponemos así. ¿Qué forma tiene este hombre? Y estos pies le juntamos, digamos, en uno solo. ¿Qué forma tiene este hombre? Forma de la cruz. Sí, ¿no? Y dicen, Cosa, ¿no? esta parte, dicen ellos, es el lugar santo. Y esta parte, dicen ellos, es el lugar santísimo. Ahora, ¿qué están haciendo con esto? Están Echando tierra. echando por tierra el verdadero santuario celestial que está allá arriba. ¿Y qué más están haciendo? Están echando por tierra el verdadero lugar donde tú eres justificado. Te están diciendo en otras palabras que dentro de ti va a ocurrir el juicio y dentro de ti está el servicio diario. Dentro de ti está la salvación, en otras palabras. Eso es un error. Error terrible, engaño de Satanás, engaño del cuerno pequeño. Terrible es eso. Y eso están diciendo en todas las iglesias. Y ahora que tú digas que es un santuario, ese es engaño del cuerno pequeño. No, entonces hay que rayar eso. No, Ese es engaño, pues te está desviando del verdadero lugar donde está tu salvación. Que el hombre sea templo del Espíritu Santo es otra cosa. Que el hombre sea templo del Espíritu Santo es otra cosa. Y cuando hablamos del hombre y del Espíritu Santo, hermana Estela, ¿de qué estamos hablando? De la santificación. Cuando hablamos del hombre y del Espíritu Santo, tenemos que hablar de la santificación. Pero como ellos no distinguen esto, lo mezclan, como ellos, digamos, están en este error, pues cuando ellos hablan de santificación, ¿de qué están hablando? ¿Para ellos qué es? Un solo paquete. Solo paquete no. Bueno, así estamos, ¿no? Así estamos en este tiempo.
Estamos terribles. Que Dios nos ayude a poder salir del error. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Está claro porque voy a borrar la pizarra. Tenemos solamente media hora para terminar ese mediodía. Tenemos media hora. Porque voy a avanzar un poquito más de esto que hemos empezado y que hemos tratado de un poquito desenvolver alguna cosa. Aún no hemos entrado por si acaso al tema, ¿no? Estamos tratando de hacerlo algo, digamos, algo que hemos corrido hacia la dirección. Cuando ha sido crucificado Cristo en esta tierra, ¿qué cosa ha provisto? Nos ha preguntado. Sangre de Cristo. Sangre. Sangre de Cristo. O sacrificio también. Sacrificio de Cristo, más o sangre también. Mediante su sangre vamos a encontrar su perdón de pecado. Sí. Si no hay sangre, no hay perdón de pecado. Sangre es para perdón. Obediencia es para ser aceptado. Otra cosa. ¿Entienden? Sangre. Y su justicia, todo lo que ha caminado en esta La justicia, tierra, su justicia. ha sido azotado. Su vida de obediencia, de buenas obras, su vida de obediencia a la ley. Desde niño él ha sido obediente siempre. Sí. Esto es para que tú seas aceptado por Dios, el Padre. Y para que seas perdonado, necesitas la sangre. Son cosas distintas. La aceptación es distinta con el perdón, no es una y la misma cosa. Ahora cuando me oro, entonces tengo que decir, por favor, perdóname esto, en la sangre de Cristo. Así tienes que decir. En la justicia de Cristo. Tienes que aprender a manejar esto en tu favor. Hoy día en Tres Ángeles hay el rito de la Santa Cena o Cena del Señor, como se dice. Ya. ¿Para qué se practica el rito de la cena? Para pedirse perdón de nosotros. Para recordar esto. Tú comes el pan que representa o simboliza la justicia de Cristo, y al comer el pan estás diciendo, Señor, yo no tengo capacidad para amar, no tengo capacidad para obedecer, necesito la justicia de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo necesito, Señor. Cuando tú estás tomando el vino, estás aceptando y estás diciendo, Señor, yo estoy bajo condenación, necesito que me salves de esa muerte segunda, porque soy pecador, soy mentiroso, soy malvado. Y cuando tú tomas el vino, estás diciendo, acepto la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados, aunque no va a ser ese momento, pero estás recordando los medios que Cristo ha preparado para que tú obtengas la aceptación y el perdón de pecados. Y estos, cuando tú seas aceptado y perdonado, te va a preparar para enfrentar el juicio de los vivos que muy pronto va a empezar.